Perú es uno de los países que más creció de todo el mundo. Un país muy conocido por su cultura y gastronomía, se convirtió en uno de los países con mayor crecimiento de todo el mundo, teniendo una tasa de crecimiento del PBI en 6,1% anual. Estas mejoras macroeconómicas fueron acompañadas con una fuerte reducción de la pobreza. De la década de los 60 hasta los 90, Perú tuvo 30 años perdidos, con la combinación de la teoría de la dependencia y la reivindicación indígena, sumada a la creciente del poder del socialismo. Gran parte de la población peruana estaba en la pobreza, siendo más de la mitad de la población en una situación así. Además de tener un pobre sistema educativo y un Estado que solo crecía a pasos agigantados, que necesitaba del asistencialismo para seguir en el poder. Con todo esto se logró crear un populismo que de esta manera se estaba preparando el horno para lo peor, una inflación y una crisis que iba a ser de las peores de la historia, donde había que hacer un cambio en gran escala por el aumento del déficit fiscal y la hiperinflación que se acumulaba tras las 2 décadas previas. Para los gobiernos de ese entonces, el mundo se dividía en una lucha de clases, donde el centro industrial, que serían Estados Unidos y Europa, y los países periféricos, donde se producía la materia prima que luego se exportaría a esos países antes dichos, para comprar los productos con valor agregado, generando así una dependencia hacia las potencias mundiales. El modelo de estas décadas fue el que utilizó por ejemplo Perón en la Argentina, el famoso modelo de sustitución de importaciones, que la idea es dejar de exportar materias primas para exportar productos manufacturados. Para lograr tener una industrialización acelerada, consiste en romper los vínculos con el comercio internacional, subiendo las tarifas y demás maneras de proteccionismo nacional, y de esta manera las monedas fueron sobrevaloradas y abarataban los costos de importaciones para los equipos necesarios. Es decir, que las demás importaciones fueron casi imposibles de importar, ya que se necesitaban permisos y licencias especiales que a veces ni siquiera se entregaban. Otro factor importante fue el sentimiento de repudio hacia los Estados Unidos, que se veía como un país imperialista que hasta el día de hoy la gente lo sigue viendo así, el cual solo quiere las riquezas de toda la región a toda costa. Hay que aceptar que el PIB per cápita entre 1950 y 1970 se duplicó, pero a partir de la década de los 60 se estancó el poco crecimiento que había, donde se intensificó en la siguiente década para llegar a un pozo sin fin en los 80. Con la implementación de la industrialización por sustitución de importaciones, que durante el gobierno militar profundizó la crisis, llegando a colapsar la economía peruana, donde se había registrado una tasa del crecimiento anual negativa. Muchas personas allegadas a este gobierno y personas importantes aconsejaban acercarse a una economía planificada al estilo de la Unión Soviética, pero esto no se llevó a cabo cuando Mario Vargas Llosa dio un mensaje de corte liberal que hizo que se postule a la presidencia. A pesar de que no fue el ganador, fue el que inspiró a que el Perú dé un cambio radical, haciendo que luego Alberto Fujimori termine siendo presidente del Perú. La moneda peruana hoy en día es de las monedas más estables de todo el mundo. Fue creada en los 90, en un periodo donde Perú tuvo una de las crisis más graves de todo el mundo. Esta solidez que posee la moneda es gracias a la estabilidad de los precios, la inflación y la gestión macroeconómica que se inició a partir de la ayuda del Fondo Monetario Internacional, que se logró un ajuste en agosto de 1990 con el gobierno de Alberto Fujimori. Hoy no vamos a hablar de que si Fujimori fue o no una mala persona para el Perú, pero tenemos que rescatar de que gracias a este ajuste se consiguió controlar la inflación, que era galopante, y se logró conseguir reformas económicas profundas que eran necesarias, como la apertura comercial, la privatización y la reformulación del papel del Estado y el mercado, que hasta ese entonces Perú sería un país más de lo que conocemos en América. Pero hoy en día podemos decir que Perú es un país que está logrando conseguir crear un modelo propio, donde ya no vemos solamente a Chile como un país modelo para la región, sino varios países como Perú, Paraguay, Panamá están logrando superarse cada día para conseguir un mejor bienestar de toda la población. A partir de los 90, la economía peruana tuvo un importante crecimiento, que fue acompañado de la reducción de la inflación y el déficit fiscal, donde se aplicó un profundo cambio de estrategias,
donde la apertura comercial y financiera fue lo más importante, dejando de lado el modelo de sustitución de importaciones. En esta nueva política se redujo el nivel arancelario, donde se eliminaron muchas trabas para poder comerciar. También hubo un importante cambio, por ejemplo, en el mercado laboral, que se logró mejorar la competitividad con la flexibilización laboral y una creación de un sistema privado basado en cuentas de capitalización individuales, que con esto se redujo drásticamente el número de impuestos tributarios. Esto produjo un gran incentivo para la inversión privada en Perú. De esta manera, la sociedad peruana asumió que poco a poco los países se desarrollan a partir de la iniciativa privada y el mercado, a la vez que el Estado debe tener una participación en la economía lo más reducida posible. Con el paso del tiempo, Perú logró armar un contexto apropiado para una nueva legislación y con esto incentivar las inversiones privadas, nacionales o extranjeras, sumando también la derrota del terrorismo, brindando seguridad a las inversiones. Cuando el Estado es el motor de desarrollo nacional, consigo trae la sustitución de importaciones y la lucha contra la dependencia. Eso es igual a la crisis, y cuando llega la crisis hay un cambio radical de modelo, con políticas de estabilización y reformas estructurales, por ende un clima de inversión, y la inversión atrae la competitividad global y se reduce la pobreza. La construcción del clima de inversión se constituyó en la base de la nueva estrategia de desarrollo basada en la visión de la inversión privada como motor de desarrollo principal. El propósito de esta nueva visión fue la lucha contra la pobreza en vez de la lucha contra la dependencia. Con la apertura comercial y la flexibilización laboral, se creció de manera acelerada el empleo privado, aumentándolo, a la vez que el empleo público se redujo. Por las reformas creadas, hoy en día el desempleo es de alrededor del 6%, un número bastante sano si pensamos que el número ideal sería del 3%. Terminando el video, vamos a cuestionar a los críticos de este modelo. Prácticamente todos los gobernantes siguientes a Fujimori criticaron lo máximo posible a sus gobiernos y en especial cuestionando en mayor o menor medida el modelo económico. Pero sin embargo, cada uno de ellos terminaron haciendo el mismo modelo. Pero si este modelo es tan malo, ¿por qué nunca se cambió? Simplemente porque este modelo funciona mucho mejor que el anterior. Porque si volviéramos, por ejemplo, al anterior modelo, pensando en la lógica de la dependencia o modernizándolo como una doctrina socialista del siglo XXI, al más estilo chavista o cubano, puede que este modelo tenga sus cosas malas como todo, pero no, el comunismo en lo teórico es todo bueno, pero es utópico. Nada es perfecto, siempre existirán los pobres, siempre va a haber gente sin trabajo y siempre va a haber gente con falta de recursos, pero este modelo logró generar un crecimiento superior a cualquier otro, por lo que es un proceso lento, pero podemos ver países como Chile, Suecia, Nueva Zelanda que venían de casos socialistas al máximo nivel, países que estaban quebrados. Hoy en día podemos ver a estos países con economías relativamente abiertas, por ejemplo con Chile, y abiertas como Nueva Zelanda. Son líderes en sus regiones. Por ejemplo, Chile es el mejor país de Latinoamérica, Nueva Zelanda es uno de los países con las mayores condiciones de vida y lejos está de ser un país como Cuba. Para convertir esto en un país digno se debe complementar con medidas de largo plazo, como la reforma del sistema educativo, con el sistema de voucher, la aceleración de la inversión en infraestructura de servicios públicos de nivel competitivo y el cuidado de la preservación ambiental en términos razonables para el crecimiento y desarrollo. Espero que este video les haya sido de utilidad y les haya gustado. Perú, como toda la región, tiene la oportunidad de ser un país rico gracias a la abundancia de recursos que hay esparcidas por toda Latinoamérica, desde las mayores reservas de cobre del mundo, petróleo, líderes en producción de alimentos, una demografía sana, una población joven, suficiente espacio para el desarrollo de la población. Es una zona llena de oportunidades que todavía no se explotó. Con una buena dirección, cada país latinoamericano puede llegar a ser una potencia tranquilamente.
Espero que comenten sus opiniones y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.